Bueno, vamos a cambiar de tema. Es una cifra que asombró al gobierno y el presidente de la Corte Suprema aseguró que no revisarán la decisión de los jueces de las distintas cortes de apelaciones de otorgar libertad condicional a más de 1.800 reos en todo el país. Queremos conversar sobre este tema. Para eso vamos a tomar contacto con el senador independiente Pedro Araya. Senador, gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. Hola Matilde, muy buenas tardes. Senador, usted dijo lo prudente y lo razonable es esperar la explicación que dé el presidente de la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema dice que no tiene que dar ninguna explicación. ¿Qué le parece? Yo creo que el comentario del presidente de la Corte Suprema no me parece adecuado. En una democracia donde los distintos poderes del Estado deben dialogar, lo que uno esperaría es que el presidente de la Corte Suprema pueda concurrir mañana a la audiencia que está invitando a la Comisión de Constitución con el objeto de poder debatir el tema de las libertades condicionales. Cada poder del Estado tiene que explicar los fundamentos de su acto. Uno con esto no cuestiona las resoluciones judiciales, sino lo que pide es que se explique cómo de un año para otro cambia tanto el criterio en el otorgamiento de las libertades condicionales, cómo se pasa, por ejemplo, en regiones como Valparaíso, donde se daba el 8 o 10% de libertades condicionales a cerca de un 90%, siendo que existen informes desfavorables de Gendarmería frente al otorgamiento de este beneficio. Ahora, senador, lo que dice la ley estrictamente es que los reos deben cumplir con los 4 requisitos y en la ley no hay ninguna parte donde diga que se debe considerar una recomendación de Gendarmería. ¿Por qué se debería entonces reconocer o digamos, acatar una recomendación cuando no está ni siquiera en la ley? Porque la libertad condicional lo que es un beneficio que otorga el legislador a determinados reos que cumplen ciertos requisitos. Esto no es un automático, no se trata de una persona que ha sido condenada, si cumple los requisitos que establece la ley, automáticamente sale. Existe una comisión de libertad condicional que está formada por jueces justamente para que se califiquen los antecedentes de aquella persona que está postulando el beneficio. Si fuera algo automático, bastaría con la mera certificación de que el recluso cumplió, por ejemplo, en el caso de los delitos menos graves, la mitad de la condena, estudió y aprendió un oficio para salir. Lo que la ley dice es que este es un beneficio que se le otorga dependiendo las condiciones que tiene la persona que está postulando para salir en libertad. Y eso tiene que ser evaluado por un tribunal de libertad condicional que está formado por los jueces. Y por eso la recomendación de Gendarmería es un antecedente que tiene que tenerse a la vista. La ley en ningún minuto dice, mire, esto es un automático. La persona que cumple estos beneficios inmediatamente sale en libertad. Lo que dice la ley es que será una comisión de libertad condicional la que calificará si esa persona puede o no acceder a un beneficio. Entonces no estamos hablando de que aquí este es un beneficio que la ley entrega de pleno derecho, sino que tiene que ser calificado. Y por eso lo que hemos dicho nosotros, que nos parece curioso, que si Gendarmería está haciendo una apreciación de aquella persona que solicita el beneficio y dice que esa persona no es apta para salir al medio libre, igual se le otorgue el beneficio. Claro, por eso que yo le estoy insistiendo, diputado, en que a lo mejor esa legislación tendría que tener específico que también debería considerarse la recomendación de Gendarmería, porque en la ley, y la tengo acá, no hay ningún punto en que diga que esto es un requisito. Tal vez hasta el año pasado aplicaban esta recomendación, pero no porque lo dijera la ley. Por eso se necesita a lo mejor reformar la ley y ponerlo también como un requisito. O sea, sin duda, a la luz de lo que ha pasado, probablemente hoy día tendremos que modificar el otorgamiento de libertades condicionales, que por lo demás es modificado hoy día con la agenda corta y tendrá que colocarse como requisito, pero déjame decirte, Matilde, e insistir en esto. La ley lo que señala es que aquella persona que quiere optar al beneficio tiene que cumplir ciertos requisitos y ha sido la propia Corte Suprema, a través de alguna sentencia que ha dictado cuando se recurría de amparo frente a la negativa de otorgar el beneficio, de señalar que esto no era una obligación inmediata para aquella persona que lo solicitaba obtener el beneficio, sino que esto tenía que ser calificado, tenía que calificarse la situación de la persona antes de otorgársele el beneficio. Entonces, siempre se entendió, o se había entendido hasta este año, que los informes que emitía Gendarmería de Chile eran parte del dossier de documentos que debía revisar la Comisión de Libertad Condicional y considerarlo al momento de otorgar la libertad. Y si Gendarmería, que es el organismo técnico, dice que un recluso, a juicio de ellos, que cumple los requisitos formales que establece la ley para obtener el beneficio, pero probablemente va a volver a delinquir, no era apto para obtener este beneficio, se había entendido que eso era una forma de que esta persona no obtuviera el beneficio y quedara recluida hasta que no cambiaran sus condiciones. Entonces, este cambio de criterio era lo que me interesaría que la Corte Suprema pudiera haber explicado. Pero claro, pero no incumplieron la ley, la comisión de los jueces. Ahora, de acuerdo a lo que ha ocurrido respecto al año pasado, dice respecto a años anteriores en que se está aplicando esta misma ley que viene desde el gobierno anterior,
a su juicio y escuchando todas las argumentaciones que se han dado desde el día de ayer, ¿a qué atribuye que se haya cambiado este criterio, senador? Es que justamente por eso a nosotros nos interesa mucho que el presidente de la Corte Suprema mañana pueda venir a la Comisión de Constitución y a contarnos a qué se debe el cambio de criterio, porque no, si uno mira, no tenemos grandes diferencias respecto a lo que ocurrió el año pasado. Estuvimos conversando con la gente de Gendarmería y no existe un aumento exponencial de personas recluidas entre el 2015, el 2016 o el 2014 que signifique que tengamos un mayor hacinamiento respecto al cual han habido en años anteriores. O sea, no vemos cuál es el motivo del cambio de criterio que han tenido las Cortes o las distintas comisiones para entregar libertades condicionales, porque si uno dijera, mira, cambió el criterio, estas son las circunstancias distintas, pero si uno las revisa en base a los antecedentes que entrega Gendarmería, que entregan los propios tribunales, no hay alguna situación particular que nos diga que esto cambió. Por eso queremos saber cuál fue el cambio de criterio o qué tuvieron a la vista estas comisiones de libertad condicional para avanzar en un criterio absolutamente distinto y donde además insistir en este tema. Si bien es cierto, la ley no hace obligatoria la recomendación de Gendarmería, sí también es un elemento que tiene que tenerse a la vista. Entonces uno se pregunta, y la ciudadanía tiene el legítimo derecho a preguntarse, si en años anteriores se había considerado el informe de Gendarmería, se rechazaba una cantidad importante de libertades condicionales, ¿qué cambió de un año a otro para que hoy día no se considere el informe de Gendarmería y se entregue un número mayor de libertades condicionales? ¿Podría ser que se aplica solamente la ley, senador? Lo que pasa es que la aplicación de la ley, y por esto volver a insistir, la aplicación de la ley no es un automático, no es decir, mira, si usted cumple ABC, tiene derecho a la libertad condicional. Lo que dice la ley es que es un tribunal. La ley lo que dice es que el tribunal de libertad condicional, que está formado por un ministro de Corte y jueces del Tribunal Oral en lo Penal o jueces de garantía, tienen que calificar aquella lista que le envía Gendarmería de aquellos sujetos que cumplen los requisitos para salir de libertad condicional. Si esos sujetos están aptos para vivir o no en el medio ambiente libre, que eso es lo que señala la norma, y por eso te insisto, existe una numerosa jurisprudencia, artículos doctrinarios donde establecen que la libertad condicional es un beneficio que pueden obtener los reclusos cuando se cumplen ciertas condiciones y que efectivamente se produce la reinserción social, y que eso es lo que tiene que calificar la Comisión de Libertad Condicional. Ya, pero eso cae en el criterio de la comisión, y en estos criterios y en estas distintas comisiones llama la atención sobre todo lo que ocurrió en Valparaíso, donde aumentó más de un 90% la aplicación de este beneficio. Puntualmente con respecto a Valparaíso, ¿hay algún antecedente que a ustedes les permita aclarar esa duda de lo que pasó, o la nebulosa está en todo? Respecto a lo que ocurre en Valparaíso, que obviamente es lo más complicado y lo más complejo porque fue donde se liberó la mayor cantidad de personas, donde incluso ya sabemos que algunos de los que se le otorgó el beneficio ya volvieron a cometer delitos y están nuevamente detenidos, no hay ninguna información adicional. El tema que le hemos consultado nosotros a Gendarmería es que hubo un aumento mayor al dato histórico de lo que han tenido de reclusos, y Gendarmería nos señala que no había un mayor número de reclusos respecto a los aumentos de años anteriores. Entonces tampoco hay algo que uno pueda decir que ocurrió distinto en Valparaíso que haya hecho cambiar el criterio. Entonces justamente esta nebulosa es lo que queremos que se aclare, porque si hay algo que le hace mal a la convivencia democrática, que le hace mal a los distintos poderes del Estado, es que si bien es cierto, ellos pueden mantener una decisión, que a lo menos la ciudadanía pueda conocer cuál fue el fundamento de esa decisión, que pueda saber cuál fue el cambio de criterio, por qué se motivó este cambio de criterio de poder permitir un mayor número de libertades condicionales. Muy bien. Senador Pedro Araya, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con CNN Chile. Seguramente vamos a seguir tocando el tema y vamos a seguir teniendo nuevos antecedentes, así que le agradecemos su tiempo y lo dejamos invitado, por supuesto, para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Matilde.